¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión, enlazándonos con el consejero de Pemex, el polémico y siempre de buen humor, el licenciado Rafael Espino, a quien le doy la bienvenida. Licenciado, muy buenos días, ¿cómo le va? Hola, qué gusto saludarte. Gracias por ¿Cómo la andan las invitación. cosas? Pues movidas, ¿no? Pues, trabajando como siempre más. Muy intenso. Sí, bastantes temas interesantes que hay que comentar. Y bueno, sobre todo, desde la semana pasada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que iba a dar a conocer pues cómo estaba todo este asunto del fraude facturero que se estima por 50,000 millones de pesos, cerca de 10,000 empresas involucradas que se dedicaban a este asunto. Y es interesante porque hoy platicamos con Rafael Espino, quien es experto en estos temas de materia fiscal y que, bueno, ha generado bastante polémica. Primeramente, licenciado, ¿había mucho fraude o hay mucho fraude en materia fiscal en México? Mira, con todo respeto, yo creo que la cifra del presidente está subestimada. En ejercicios anteriores se decía que alcanzaba casi hasta 1,5% del PIB, que estaremos hablando de 375,000 millones de pesos. Hay mucho fraude fiscal en México. Se decía antes que la evasión y el fraude fiscal son el deporte nacional, y estas empresas factureras adquirieron una relevancia económica inusitada e indebida, y ya era tiempo que un gobierno se fijara en atacar estos centros de distribución de papel, como se decía coloquialmente, porque al final de cuentas pues es un boquete, es un daño al erario que a todos nos afecta, y máximo ahorita que se está poniendo a prueba la suficiencia de los recursos públicos para atender esta pandemia que tenemos encima y que no se ha resuelto. ¿Qué implica, licenciado, el no pago de los impuestos desde su punto de vista? Pues implica el abonar a la debilidad del Estado. Es una cuestión colectiva, es como es casi un pecado social, porque lo que estamos haciendo es dejando sin recursos a la hacienda pública para atender las necesidades más importantes, más ingentes. Entonces, hay que abonar al concepto de la cultura contributiva, y hay que exigir de la misma forma que haya buenos servicios públicos por parte del Estado, pero no podemos exigir si no se aporta. Entonces estas empresas que daban papel para simular prestación de servicios o venta de bienes, pues estrictamente hablando es crimen organizado, ¿no? Y es una cuestión muy, muy dañina para el Estado. ¿Cómo llegamos a esta situación, licenciado? Usted como experto, ¿cómo México a nivel país llegó a este nivel de fraude fiscal cuando en muchos otros países en el tema tributario son muy estrictos? Bueno, también el mexicano, pero no se aplica. Mira, por la impunidad, por la tolerancia, por la connivencia de ciertos actores con el aparato de Estado, y en general por haber tolerado durante mucho tiempo estas prácticas que a alguien beneficiaban y que no se les quería tocar. Entonces yo creo que es muy encomiable esta decisión del presidente de la República de ir contra estas personas, que por otra parte, pues con una labor de inteligencia y de investigación son fácilmente identificables. Empresas que se constituían en barrios marginados, con los mismos accionistas, que no habían tenido más que una o dos operaciones y que facturaban millones sin tener los recursos y la infraestructura suficiente para prestar los servicios que supuestamente estaban documentando. Entonces yo espero que ahora sí hay, yo sé que hay, porque veo determinación por parte del Servicio de Administración Tributaria y la Procuraduría Fiscal Federal de perseguir este tipo de prácticas que tanto y tanto han dañado al país. ¿A qué se está enfrentando el presidente cuando le declara la guerra a los factureros? Pues a lo que prometió siempre en campaña, y siendo una persona muy congruente, a terminar con el estado de privilegios. Es decir, siempre, y ya lo hemos dicho muchas veces, desafortunadamente en este país la carga tributaria reside en el trabajo personal subordinado. Muchos grandes capitales no pagaban porque incurrían en este tipo de prácticas, en los que decían, no, pues voy a simular que contraté un abogado, que contraté un financiero, que contraté un administrador de personal, y las grandes cantidades salían, y estas empresas
triangulaban el dinero y les regresaban una parte en efectivo, inclusive llegaban hasta quedarse con una parte del impuesto al valor agregado. Entonces está enfrentando a romper con un estado de cosas pernicioso que durante muchos años fue un factor que abonó a la debilidad estructural de nuestras finanzas públicas. Entonces, viendo que todo el mundo contribuye a lo que le corresponde, lo que dice la ley. Si no se trata de otra cosa más que hacer que prevalezca el imperio de la ley, que se aplique la ley como debe de ser y que las cargas tributarias estén bien distribuidas, justo como lo señala el texto legal. Pero ¿cómo se debe ser esta batalla, licenciado? Porque al final de cuentas ha generado bastante polémica, pero yo creo que es un sendero que al menos el presidente y los expertos que van a enfrentar esto deben irse con cuidado, ¿no? Pues digo, con cuidado para integrar los expedientes. Ya inició un mecanismo el sexenio pasado a través de listar supuestamente a las presuntas empresas factureras. Ahí coloquialmente se conocían como EFOS y EDOS, empresas que facturaban operaciones simuladas y empresas que deducían operaciones simuladas. Pero aquí hay que castigar tanto al que emite estas facturas falsas como al que las utiliza, porque también es cierto que no todas las personas constituyen este tipo de empresas que proporcionan la factura falsa. Hay contribuyentes que sí las utilizan para pagar menos impuestos de lo que les corresponde. Entonces, como se dice coloquialmente, tanto peca el que mata a la vaca como el que le tira. Entonces hay que sancionar a los dos actores que entran en este tipo de prácticas irregulares. Y insisto, el aviso del presidente es muy claro, no se enfrenta a otra cosa más que abonar al imperio de la ley, más que se trata de que se pague correctamente los impuestos como lo dice el texto legal. No es nada en exceso, ni se está atacando a nadie en particular, es hacer que la ley valga, que eso es lo que le hace falta al país. En Chihuahua habrá muchas empresas factureras, licenciado. Usted que anda que conoce de materia fiscal y todo, sabemos que se centra en México, pero en Chihuahua ¿tocarían estos expedientes? Pues mira, desafortunadamente sí, y no solo en Chihuahua, a lo largo y ancho de la República Mexicana hay centros factureros muy señalados, muy identificados. Luego llama la atención, ¿no? Porque luego estas personas que han hecho su riqueza derivado de estar comerciando con este tipo de prácticas, pues salen en las revistas sociales y luego empiezan a adquirir otros negocios. Y pues claro, porque es dinero fácil, dinero que no viene del esfuerzo, de la transformación de bienes y servicios. Y bueno, pues este tipo de irregularidades son las que se quieren combatir. Y creo que las autoridades fiscales, el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría Fiscal, han sido muy claras en que van por la aplicación irrestricta de la ley, sin privilegios, como lo ha señalado el presidente de la República. Interesante todo esto, agradeciéndole a las personas que se encuentran viendo esta transmisión. Ya lo sabe que nos puede hacer llegar sus comentarios y preguntas a través de redes sociales. Estamos platicando con Rafael Espino, que es consejero de Pemex, y bueno, estamos platicando cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador da un paso para el combate a la corrupción al atacar el tema del fraude fiscal. Pero en Pemex, consejero, ¿qué se está haciendo para combatir la corrupción? Pues mira, muchas cosas. Fundamentalmente te puedo decir que es una tarea de todos los días, porque desafortunadamente uno advierte que en las contrataciones anteriores, en muchos de los actos de la empresa, no se privilegiaba el interés de la empresa. Entonces había muchos contratistas, pues se veía que tenían algún tipo de arreglo y contratos muy cargados a favor de los contratistas. Eso ha generado lugar a muchas disputas porque se les han rescindido los contratos, y ahora lo que se está haciendo es que en todo el régimen de contrataciones, en todo el régimen de compras, haya un mercado sin privilegios, un mercado parejo en el que todos puedan acceder, tratando de beneficiar a las empresas nacionales y tratando de que la empresa productiva del Estado tenga redituabilidad y se vuelva a constituir como la palanca del desarrollo nacional que el presidente nos ha instruido. Pero ¿cuánto ha ahorrado Pemex ahora con esto que usted nos comentaba? ¿Podríamos hablar de alguna cifra, consejero? Pues mira, por ejemplo, con el plan de austeridad y en cuestión de gastos ordinarios, pues hay ahorros
a que rondan el 15% de lo que se ganaba. Es que también ha habido esfuerzos en cuanto al pago de salarios. Como sabemos, Pemex es una empresa que tiene una nómina bastante abultada, una relación de muchos años con el sindicato. Había 120,000 empleos y bueno, pues también dado por la crisis internacional, se ha venido reduciendo la plantilla laboral para tratar de hacer la empresa más eficiente. En general, ha habido ahorros importantes en los pagos de los servicios, en las contrataciones. Yo te diré, globalmente estaremos hablando de un 15% en promedio entre el año pasado y este año. No, pues es mucho dinero, ¿no? Mucho dinero. Y sobre todo esta dimensión, ¿no? Oiga, licenciado, por cierto, cambiando ya un poquito de tema y que ha generado también bastante polémica aquí en el Estado, es el asunto de la reforma electoral. Desde su punto de vista, ¿cómo ve Rafa Espino esta reforma electoral que propone las elecciones primarias, la reducción de los regidores, el voto directo de los regidores y otros mecanismos? Mira, yo ya he manifestado mi punto de vista con respecto a la reforma. Primero que nada, yo te diré que se me hace muy desafortunado el tiempo en el que el gobierno del Estado la impulsó, ¿verdad? Porque estamos en una recesión económica, estamos en esta contingencia sanitaria y se anticipa la intención de más allá de verdaderamente querer privilegiar la participación ciudadana en la elección de los candidatos. Desde mi punto de vista, se anticipa la intención de dar pauta a que ciertas estructuras partidarias se metan en la selección de candidatos por los partidos, es decir, en incidir unos partidos en otros desde la selección de los candidatos. Y bueno, pues yo creo que eso vulnera el principio de autonomía de los partidos para elegir el método de su selección de candidatos, por una parte. Y por la otra, pues yo te diré que no se consideró tampoco nunca el costo. Es decir, estamos muy comprometidos financieramente hablando y se me hace un despropósito que ni siquiera haya habido una estimación en cuanto a estar promoviendo tantos comicios, las primarias, luego las otras elecciones. Originalmente se contemplaba una segunda ronda con dinero de los contribuyentes y nunca se dice va a costar esto y esto otro, cuando no hay dinero ni para los insumos esenciales en los hospitales. Entonces, yo espero que esto muera, ¿no? Espero que ahora lo que ha sucedido en el Congreso del Estado, ya yo sé que todavía no ha terminado, pero espero que este despropósito se acabe. Y en cuestión de los regidores, pues ahí sí yo te diré que sí coincido en que tenemos, yo creo que se pudiera modular o se pudiera ajustar el número de regidores. Sería deseable que pudieran también elegirse directamente, pero no creo que en este momento existan las condiciones para que eso suceda. Oiga, licenciado, pero por ejemplo, en el tema de las elecciones primarias y que hace un argumento, se pueden meter en las elecciones de otros partidos. ¿Esto qué implicaría ya en el momento de la gobernabilidad? Pues implicaría que un partido que tenga una estructura sobrada o que realice cierto tipo de movimientos pueda inmiscuirse en la selección del candidato de otro partido y escoger al rival más débil para tener mejores condiciones cuando vengan los comicios. Entonces, que no haya una competencia sana y que la ciudadanía, que termine triunfando alguien que no necesariamente tenga la representación ciudadana, que los mecanismos de representación no sean lo efectivos que uno desearía que fueran. Entonces, es muy importante. Yo no soy experto en cuestión electoral, pero es muy importante que todos estos procesos de selección sean lo más transparentes posibles para que haya una verdadera representatividad y quien acceda al poder pues pueda gobernar con legitimidad, porque muchas veces sabemos que llegan representantes populares que carecen de legitimidad. ¿Le afecta a Morena las elecciones primarias, consejero? Pues yo creo que les puede afectar a todos los partidos, pero ciertamente sí, porque pudiere por ahí otro partido meterse y beneficiar a algún candidato que no necesariamente fuere el que represente los intereses de la militancia, de la base y de los simpatizantes de Morena.
Bueno, pues interesante todo esto, sin duda, consejero. Ya por último, tuvo eventos, ¿no? Este fin de semana en Juárez. Sí, pero fui a Ciudad Juárez, estuve muy activo el jueves, el viernes y la mitad del sábado. Me junté con grupos de estudiantes, de académicos, de empresarios, y pues muy contento de ver el ánimo y el entusiasmo de los juarenses, por una parte, pero luego también triste de ver las condiciones de abandono en las que se encuentra la ciudad. Pasé por el centro histórico y es lamentable que una ciudad tan importante como Ciudad Juárez, que será la cuarta o quinta mayor población del país, prácticamente esté completamente ajena a ser un destino a la inversión pública. Ojalá y esta situación mejore, y yo veo en los juarenses una gente muy comprometida con su ciudad y esperamos todo esto eventualmente cambie. No, contentos porque ya pasó el semáforo naranja, ¿no? Estuvo duro ese golpe a la frontera, ¿no? Pues mira, sí, y veo cómo también el retorno a las actividades productivas va a ayudar, porque es claro que ya es insostenible estar sin trabajar, pero ojalá se haga con responsabilidad y se haga respetando las medidas de las autoridades sanitarias, porque tampoco queremos seguir exacerbando los problemas de esta pandemia. ¿Cuándo viene para Chihuahua, consejero? Voy de paso el fin de semana porque voy a estar en Ciudad Guerrero, pero en Chihuahua de esta semana a la otra tengo aquí comités en Pemex, pero tan pronto terminando los comités agarro el avión y me voy a la ciudad de Chihuahua. ¿Y qué va a andar haciendo por acá en Guerrero? Estamos platicando también con agricultores, con empresarios, con manzaneros y pues debatiendo y compartiendo ideas. No, pues es que ya empezó la carrera para el 2021, ¿no? Pues empezó el debate de las ideas, ¿no? Porque creo que se ocupa que el Estado está en una situación bastante comprometida y pues ojalá haya mucho intercambio de buenas ideas y de buenos planes para instrumentar el más adecuado y sacar adelante a Chihuahua. ¿Qué información le están dando los diversos sectores de la sociedad? ¿Qué está palpando Rafa Espino? Pues preocupados por la recesión económica, preocupados por la contracción de la demanda de los productos que exportamos y sobre todo también en cuanto al desempleo, ¿no? Que yo creo que eso va a ser el reto del país y del Estado, el mantener la planta del empleo, porque cuando se pierde un empleo formal, lo hemos dicho muchas veces, pues no solo se pierde el sueldo de la persona despedida, sino se pierde una contribución, se pierde una aportación al sistema de ahorro para el retiro, se pierde una aportación a las instituciones de seguridad social. Entonces, ojalá y enarbolemos políticas públicas que mantener e incrementar la planta del empleo formal. ¿Y cómo va su aspiración ahora que se anda reuniendo con diversos sectores, licenciado, para el 2021? Pues yo veo muy buena respuesta. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas muy positivas. Y yo, pues, entre más platico y entre más reuniones hay, la verdad, he encontrado mucha mejor respuesta de la que esperaba y puedo palpar el entusiasmo de los chihuahuenses por salir adelante. El reto, sin duda, para el 2021 va a ser la recuperación económica, ¿no? Yo creo que sí, la recuperación económica y combatir la inseguridad, que desafortunadamente pues, sigue muy alta en el Estado. Entonces, el mejorar los índices de seguridad es una condición indispensable para que también sea un atractivo a la inversión y haya más desarrollo económico. Pero sí, como tú dices, la economía ahorita es lo que está más en la atención de los chihuahuenses. Pues algo más que desagregar. Pues agradecerte mucho la plática y pues esperar seguir teniendo estas conversaciones más seguido, porque como bien lo señalabas ahorita, se aprietan los tiempos. Sí, no, y muchos temas que sin duda van a dar de qué hablar en los siguientes días, sobre todo ya cuando empiece todo este tema de los factureros, pues nos gustaría volver a platicar para que usted, de su punto de vista, nos esté dando, nos platique si es correcta o no la estrategia. Le agradezco mucho, licenciado. Gracias, Pedro. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Agradezco una cuenta a Rafael Espino, consejero de Pemex, por este espacio. Ya lo sabe, síganos en redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y yo lo espero el día de mañana a las 9:30. Hasta la próxima.